Muy buenas a todos. En el programa de hoy tenemos como invitado a Custodio López Cruz, ingeniero técnico agrícola, con varios másters y posgrados, entre ellos uno de producción, protección y mejora vegetal en la Universidad de Córdoba. Todo esto le ha llevado a Custodio a trabajar en diferentes sectores y proyectos durante toda su trayectoria y, a su vez, le ha permitido tener una visión muy amplia, además de un gran abanico de conocimientos sobre la agricultura. A día de hoy se dedica a la consultoría y desarrollo de negocio en Agricultura 4.0 desde la empresa Hispatec Analytics. Hoy estamos aquí básicamente para hablar de el manejo de los datos en la agricultura y sobre todas las aplicaciones prácticas de los mismos para lograr una agricultura más productiva, más sostenible y más rentable. Muchas gracias, Custodio. Después de esta breve introducción acerca de tu perfil, me gustaría, como siempre, que me dijeras cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura o el sector agroalimentario. Bueno, Mario, en primer lugar, buenas tardes. Encantado de estar la tarde del sábado contigo y compartir inquietudes sobre la agricultura. Y bueno, entrando en tema sobre la pregunta que me planteas, ¿cómo me definiré yo? Eso es una gran pregunta, ¿no? Siempre esa pregunta es mejor que la respondan otros, ¿no? Yo, mira, te voy a contar lo que piensa mi hijo de 8 años sobre mí, ¿no? Antes de todo este confinamiento y esto, pues fui a la tutoría de mi hijo, ¿no? Y hablando con la tutora, me contó que habían ido al jardín botánico, ¿no? Y que él, muy puesto, empezó a explicar a los compañeros que si la fotosíntesis, que si había unos bichitos que se comían a otros, no sé qué. Ahí, pues, la profesora dice, pero bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Y, no, mi padre me explica eso. Pero ¿tu padre a qué se dedica? Eso, mi padre es médico de planta. Es un poco de mí. Si yo me tuviese que definir, pues yo me definiría como agroinquieto y judoka, ¿no? O sea, agroinquieto, o sea, yo soy innovador de forma continua para crear valor, ¿no? Sobre todo ahora mismo todo el tema en cuanto a las nuevas tecnologías y la sanidad vegetal. O sea, estamos inmersos en una nueva revolución agrícola, ¿no? Donde las TIC van a tener un peso importantísimo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que al final las TIC en el campo pues están llegando, pero no deja de ser como otro apero, ¿no? Al final, un apero, la utilidad de ese apero depende del usuario como lo utilice, ¿no? Un tractor enganchado con una grada o cualquier esto, se lo das a alguien que no tiene conocimiento y te puede pillar un destrozo grave en el campo, ¿no? Pero si tú se lo das a un operario cualificado que conoce perfectamente, pues le saca pues el 200%, ¿no? Pues eso pasa con las TIC. Es importantísimo conocerlas, las herramientas que se tienen. Y luego, a otro nivel, creo que bueno, la sanidad vegetal también me inquieta mucho porque creo que va a haber un cambio en los próximos años grandísimo de nuevo visión del control biológico, más de biofitosanitario, de control biológico microbiano, macrobiano, mayor conocimiento de los agroecosistemas, ¿no? Conocer mejor las relaciones tróficas. Yo creo que los asesores del agro nos vamos a convertir en arquitectos de agroecosistemas, ¿no? Donde se crea un ecosistema donde existan interrelaciones, ¿no? Entre, no sé, cubiertas, setos y eso. Esa inquietud la tengo tanto en la parte TIC como en la parte sanidad vegetal. Y luego me defino también como judoka. Desde pequeñito empecé a practicar el judo y bueno, después el instituto, la universidad lo dejé, pero ya cuando te estabilizas y eso, pues retomé, ¿no? Y yo creo que es un deporte que aporta mucho, ¿no? De valores y de compañerismo. Es más, en el judo, de las primeras cosas que te enseña es saber a caer, ¿no? Porque al final para progresar tienes que caer, tropezar, levantarte y yo creo que me aporta mucho. Luego, yo practico otros muchos deportes, que tiene natación, eso, y el judo es que desconecta. Yo cuando judo, te pones a practicar judo y como bueno, tú sabes el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que llevamos problemas, no sé qué, y te pones a nadar, a correr y eso, y vas con la cabeza pum, pum, pum.
yo me pongo a hacer judo. En el judo no. Y como no desconecto, te pegan un planchazo y dice, bueno, Custodio, espabila, que si hoy te van a pegar calentito, ¿no? Sí. Entonces, un poco eso, agroinquieto y, bueno, y Estupendo. espíritu judoka. Creo que la inquietud es una de las características comunes de todas las personas que pasan por aquí y sin duda una habilidad o una cualidad que hace que nuestro sector siga avanzando. Así que te dejo terminar. En cuanto a qué me llevó a dedicarme a la agricultura, bueno, yo creo que mi sino estaba escrito desde pequeñito, ¿no? O sea, yo vengo de familia de agricultores, de abuelos tanto paternos como maternos de agricultores. Mi abuelo materno tenía, bueno, explotación agrícola, incluso ganadera, vacas lecheras. Bueno, mi padre siempre ha estado ligado a la agricultura, siempre me ha gustado acompañarle, ayudarle y, bueno, siempre me ha tirado mucho, ¿no? Incluso todo el tema de la mecánica, el cachorreo, o sea, montar el tractor. Me acuerdo cuando de pequeño llegaban las cosechadoras para sacar el maíz, el girasol. Pues los días que estaban allí estaba todo el día encima de la cosechadora. Entonces, siempre está muy vinculado, ¿no? Me ha gustado siempre la mecanización, la hidráulica, la asignada vegetal. O sea, un poco, así un poco mi destino, ¿no? El camino natural. ¿Qué voy a hacer? Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Aquí pueden pasar dos cosas. Si los antecedentes familiares provienen de la agricultura, yo tengo comprobado que o te encanta y es, como dices tú, tu sino, o todo lo contrario, lo odias y no quieres saber nada del tema porque no hay término medio en esto. Sí. Estupendo. Pues nada, después de esta primera parte del programa, esta introducción, vamos a pasar al tema principal de hoy. Como siempre, y antes de empezar con él, si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros en cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Y además agradeceríamos, por supuesto, mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo también gracias a vosotros. Custodio, como siempre, para esta parte de la entrevista he planteado una serie de preguntas acerca de las cuales me gustaría debatir contigo. Y la primera de ellas, para contextualizar un poco la conversación, es ¿qué es la empresa Hispatec Analytics y a qué os dedicáis fundamentalmente en la agricultura? Pues muy bien, pues Hispatec Analytics, un poco para contextualizar, nace dentro de Hispatec Informática Empresarial, que es una empresa con 35 años ya de tradición dedicada a dar soluciones tecnológicas al sector agro, principalmente soluciones para todos los procesos transaccionales de la cadena agroalimentaria, ¿no? Desde estos 35 años, pues te lleva a que una empresa continúe pues un nivel de adaptación, innovación, de saber lo que quieren los clientes, pues fundamental, ¿no? Y bueno, permite pues llevar todos los procesos desde la parte incluso previa al campo, toda la parte de semillero, vivero, explotaciones agrícolas, meterse toda la parte de agroindustria, ¿no? Toda agroindustria 4.0, conectar con toda la mecánica, toda la hardware que hay en las máquinas, calibradoras, básculas, y bueno, y llegando hasta la post cosecha, ¿no? Todo el proceso de comercialización, venta, o sea, una solución íntegra, ¿vale? Para todo lo que es el sector agroalimentario, ¿no? O sea, lo que nos caracteriza son estas peculiaridades, ¿no? Del sector agro, y luego tiene las partes que cualquier sistema informático de gestión empresarial, de nómina y eso lo tiene. O sea, partiendo de ahí, de que es Hispatec, pues Hispatec Analytics nace como dar solución
a las inquietudes de gestión de datos de los clientes y otros aspirantes a clientes, ¿no? que se acercaban a Hispatel para ¿qué hago con mi información? ¿No? Pues en ese contexto pues se queje un cierto núcleo de Hispatel y se crea una empresa dedicada simplemente a todo lo que es el servicio de analítica avanzada de datos, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos? Pues diciéndolo rápido y pronto y a modo agro, te podría decir que somos recolectadores, cosechadoras de datos y sembradoras de información. Al final hay muchísima información, o sea, en el proceso de transformación digital, o sea, ya cada vez hay más digitalización, ¿no? O sea, es poco frecuente ya que las empresas pues apunten cosas en cuadernos, o sea, casi ya generalmente toda la información es digital. Ahora lo que nos encontramos es que hay mucha información digital, pero no está integrada, ¿no? Hay como islas entre distintas fuentes de datos, ¿no? Y bueno, pues ahí en Hispatel Analytics, pues lo que hacemos es puentes, ¿no? Puentes entre esas islas para integrar toda esa información. Al final nuestra visión es, está la cadena agroalimentaria, ¿no? Que tiene un flujo de materia, ¿no? De dónde está el producto, dónde se lleva, dónde se procesa, ¿no? Hay otro flujo económico, ¿no? De transacción económica, ¿vale? Pero hay una red de datos, ¿no? Y nuestra visión es transformar esa red agroalimentaria, esa cadena agroalimentaria en una red de datos, ¿no? Que permita conectar todos los actores del sector, ¿no? Y bueno, esa interconexión al final tiene un fin, ¿no? Pues proveer de inteligencia lo diré, para tomar decisiones, ¿vale? Al final tienes que tomar decisiones y yo le diría que a dos niveles, ¿no? Decisiones a corto plazo, lo que son decisiones tácticas, y decisiones a largo plazo, estratégicas, ¿no? Esto hay un símil que es la jugada de ajedrez, ¿no? Una partida de ajedrez, ¿no? Tú haces movimientos a corto plazo, que son las tácticas, mueves un peón, no sé qué, pero en tu cabeza tienes que tener una estrategia a largo plazo, ¿no? Y esas decisiones a corto y a largo plazo tienen que estar alineadas, ¿no? Pues nosotros ayudamos a tomar esas decisiones tanto a corto como a largo plazo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, al final Hispatel Analytics lo componen, pues imagínate un poco los perfiles, ¿no? De muchos científicos de datos, informáticos, telecos, ingenieros electrónicos, ¿vale? Ahí hay un ecosistema de gente y luego estamos los agros, ¿no? Que estamos ahí un poco entre puentes. Yo creo que los agros somos todo ese ecosistema de TIC puramente dicho, ¿no? Pues está un poco en la nube, ¿no? Y los agros somos la toma tierra, ¿no? Un poco lo que hacemos de conexión entre el campo y un poco toda la parte digital, ¿no? De programación y eso, ¿no? Y es curioso que, bueno, siendo perfiles tan diferentes, te asientas pues para cualquier proyecto y bueno, cada uno tiene su formación y su estructura de cabeza, pero siempre hay un entendimiento, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? Y son las matemáticas. Es curioso, me doy cuenta que al final acabamos siempre hablando de matemáticas, no sé qué, de algoritmos, no sé qué, y dependiendo del perfil, la formación que tengas, pero tenemos ese nexo común, ¿no? Que es las matemáticas. Claro. Estupendo. Pues yo creo que más o menos todo el mundo ha podido saber ya qué es lo que hacéis y por bajar ahora toda esa información a tierra, me gustaría bueno, pues que las siguientes preguntas, digamos, tuviéramos en cuenta el perfil de oyente que tuviéramos para que puedan entender perfectamente cuál es esa misión y, sobre todo, cómo puede ayudarnos. Para lo cual, me gustaría preguntarte qué es el Big Data y para qué sirven todos esos datos generados en la agricultura. Ya lo has contado un poco por encima, pues pero bueno, una definición un poco más general. El Big Data al final es un palabra, ¿no? Un término, ¿no? Que yo creo que ha surgido de los científicos de datos ante un nuevo paradigma, ¿no? Al final nos estamos encontrando con muchísima información
por el desarrollo también de otras tecnologías, ¿no? El Internet, ¿no? Al final todos estamos conectados, hay mucho flujo de información, pero los móviles, ¿no? Creo que en el 2014 había más móviles ya conectados que PCs, ¿no? Que ordenadores, ¿no? O sea, y eso, la conectividad el teléfono te da un flujo o sea, estás totalmente en cada momento conectado, ¿no? Todo el tema de desarrollo de IoT, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no? Al final cada vez muchísima más información, ¿no? Pues las redes sociales y eso, pero todo a nivel general, pero a nivel agro pasa lo mismo, ¿no? O sea, cada vez hay más información, ¿no? De sensores remotos, ¿no? De cámaras multispectrales, hiperspectrales, térmicos, LIDAR, LADAR, ¿no? Ubicados en distintas plataformas, ¿no? De satélite, en aviones, en avionetas, incluso en maquinaria, ¿no? Y bueno, eso da muchísima información también, ¿no? Todo el tema de la información que yo creo que es muy valiosa de los técnicos, de los agricultores por el campo, viendo lo que pasa, haciendo fotografías, diagnosticando, o sea, es una información grandísima, ¿no? Pues ante este vorágine de información, ¿no? Pues el nuevo paradigma es el Big Data, ¿no? Que o sea, no lo definen como las 3 V, ¿no? Mucho volumen de datos, ¿no? Al final, muchos dispositivos generando información. Esos dispositivos tienen conexión, ¿no? Al final, tienen una conectividad y produce información a gran velocidad. Y esa información es muy variable, ¿no? De numérica, fotos, audio, ¿no? Entonces, todo este volumen de datos, ¿no? Velocidad y variabilidad se consume con el Big Data, ¿no? Con herramientas de Big Data que con herramientas estándar no se puede procesar. Claro. ¿Te ha quedado claro? Sí, al final lo que se trata es de procesar toda esa información para simplificarla y hacerla eficaz y aplicable a lo que estábamos hablando, que era el tema de decisiones y que después trataremos más en profundidad. Por eso, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos emplear todo ese volumen de información, todo ese volumen de datos para mejorar la toma de decisiones y el manejo de cultivos? Y aquí me gustaría que ejemplificaras un poco para que la gente pueda entender para qué sirve todo esto que a priori parece tan complejo. Vale, pues es muy fácil. O sea, todo esto nos permite saber lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestros cultivos, ¿vale? ¿De qué manera? O sea, podemos hacer, sin llegar a hacer una analítica, inteligencia, ni nada, simplemente con esa información, integrarla en un mismo sitio, ordenarla, ya no nos provee de valor, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Que sería una analítica descriptiva, ¿no? Por ejemplo, cuándo regar y cuánto regar, ¿no? Al final, toda la digitalización, o sea, es básico, o sea, en una plantación nueva ya partimos de la base de tener una caracterización de suelo, ¿no? O sea, hay sensores de continuidad electromagnética que tú haces una plantación nueva, o sea, yo lo recomiendo, o sea, al final la base de la producción es el suelo, o sea, saber qué suelo tiene, pues es fundamental. Si tú ya partimos de esa base, o sea, de qué tipo de suelo, de zona de suelo, pues eso te va a permitir, por ejemplo, elegir los puntos representativos para hacer un monitoreo de humedad de suelo, ¿vale? Eso, al final, nos va a permitir gestionar el riego, ¿no? Saber qué humedad tiene, cuándo tengo que regar y cuándo tengo que dejar de regar, ¿no? Al final, lo que nos va a permitir es ver el régimen hídrico del suelo, o sea, cuando aportamos agua, hasta dónde llega ese agua y cuando dejamos de aportar agua, ¿vale? Eso, cuando la planta está tomando agua, pues cuando debemos volver a regar, ¿no? Eso está muy bien, pero al final podemos ir, toda esta analítica descriptiva que comento es incrementar información. Si además tenemos sensores de planta, ¿no? Por ejemplo, sensores de endómetros, sensores de turgencia, temperatura de hoja o imágenes satélite, ¿vale? Tú puedes tener un suelo con una humedad óptima, ¿no? Pero tú puedes tener una planta estresada. ¿Por qué? Porque puede tener un estrés osmótico, tú puedes tener
un problema sanitario con una enfermedad fitóctora, no sé qué, de cuello, lo que sea, tú dices, bueno, la planta está perfecta, ¿no? Pero no está perfecta porque si además vas incrementando información, no como es el suelo, conectado de sensores de plantas con imágenes de satélite, pues eso te va a permitir eso, tomar decisiones sin meter algoritmos ni inteligencia, sino ordenando la información Efectivamente. más precisa, ¿no? Bueno, eso es de riego, igual en gestión de fitosanitario, ¿no? Al final hay sensores que simulan una hoja, ¿vale? Y para que un hongo entre en el proceso de infección, casi la mayoría de los hongos necesitan agua libre, ¿vale? Para que infecte, ¿no? O sea, tú tienes un sensor que te está diciendo que te simula la hoja, te dice que si esa hoja, esa hoja toma decía, cuánto tiempo esto me decía, y si eso al final vas integrando información, como puede ser la temperatura, bueno, pues ahí ya juegas con, bueno, temperatura óptima para el hongo, humedad, tiempo de humedad, y te puedes predecir cuándo vas a tener riesgo de infección de un hongo, ¿no? Simplemente, bueno, después si tienes infección, pues, cuando, no sé, 10, 15, depende ya del proceso de patogénesis, tendrá los síntomas, ¿no? Pero te puedes anticipar a ese proceso de infección, ¿no? Que es de lo que Y se bueno, trata, ¿no? al final, Adelantarte a ese proceso de infección para realizar un tratamiento y que no se vea una merma en la producción. correcto. Y, bueno, y al final teniendo información, gente como hemos hablado con inquietud de eso, le da el valor, ¿no? Por ejemplo, la integral térmica, ¿no? Al final, los cultivos se mueven, una de las principales variables del desarrollo del cultivo es la temperatura, ¿no? Al final, si vas calculando integral térmica, vas sabiendo los hitos fenológicos, pues puedes predecir, bueno, o simplemente estás haciendo la campaña y la estás comparando con otra y dices, pues esta campaña pues voy más atrasado. ¿Por qué? Porque la integral térmica es menos y lo estás viendo, ¿no? Que el ciclo va más atrasado, ¿no? Y además puedes cuantificarlo, ¿no? Que cuántos grados día y eso cuánto, temporalmente, cuánto puede ser, ¿no? O la hora frío, ¿no? ¿Sabes? Antes de que la floración, si tienes hora frío o no, cómo va a ser la floración. Al final son información que simplemente agregándola se le da valor, ¿no? Eso se hace a nivel de pre-cosecha, pero también se hace a nivel de post-cosecha o de estudio del mercado, ¿no? Al final tienes una central hortofrutícola, tienes toda la información digitalizada e integrada, pues te sabes los rendimientos del operario, la calibración que estás teniendo, te da capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Que decía antes, ¿no? De manera táctica, ¿no? Simplemente sabiendo los datos que me están llegando y teniendo unos KPI o sabiendo el orden en el que tienen que estar las cosas, te da información, ¿no? Claro. Y es un poco a nivel descriptiva. Después podemos hacer también todo el tema de analítica predictiva, ¿no? De qué es lo que está, al final lo que se trata es con datos históricos, ¿vale? Predecir el futuro, ¿no? Eso también, bueno, o sea, son procesos más complejos y eso, pero que también se hace, ¿no? O sea, al final nos permite en esta línea, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? A largo y a corto plazo, ¿no? Genial. Y actualmente, ¿qué tipo de información es la que más se valora dentro de la agricultura? Pues yo creo que, un poco comentando antes, la agregada, ¿no? O sea, al final, tener la información, o sea, ya depende de a qué te dediques o cuál es. Si tú te dedicas, no sé, a asesorar, no sé, simplemente la parte de riego, pues no sé, bueno, al final otra parte de clima, calcular la presión, depende del foco, ¿no? que tenga, pero yo creo que en general se valora más la información agregada, ¿no? Lo que comentaba antes, tener la información junta porque tiene más valor, ¿no? La información junta que dispersa. Y bueno, también se está valorando mucho o sea, al final en el campo estamos al aire libre y los datos tienen una ubicación, ¿no? La información georreferenciada, ¿no? También cada vez teniendo mucho más valor, ¿no? Tanto la obtención de los datos, ¿no? La digitalización de esos datos georreferenciados, como después el procesamiento y la salida de los algoritmos también georreferenciados, ¿no? Y además tiene mucho sentido, porque de no hacerlo georreferenciado al final estás tomando quizá decisiones teniendo en cuenta otras variables de otros sitios, otras parcelas, con lo cual yo creo que de lo que se trata es de adecuar toda esa información lo máximo posible a la parcela en cuestión.
Claro, o sea, al final lo que se trata es de optimizar, ¿no? Y al final si tú tienes un dato y lo englobas todo, pues tienes todo el bloque o toda la parcela gestionada. Y se trata de digregar y tener la información de las dos maneras, ¿no? Agregada, y si tienes la capacidad después de dar la respuesta más al detalle, pues darla al detalle, ¿no? Eso es, genial. Perfecto. Y en tu opinión, ¿crees que un exceso de información puede ser contraproducente? Y sobre todo, que es lo que más nos preocupa a muchos técnicos a día de hoy, ¿puede ser que este exceso de información sea un freno para que los agricultores empiecen a implementar nuevas tecnologías en las explotaciones? Yo creo que no, todo lo contrario. O sea, yo creo que la información, o sea, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Que tenés la cultura del dato, ¿no? De tomar datos y almacenarlos, ¿no? Porque eso tiene un valor, ¿no? Seguramente, yo no sé si ya, pero en breve tú vas a comprar una finca o alquilar una finca y tendrá más valor si esta es la tierra del suelo y tenés todo el histórico de datos, de manejo, de microclima, eso tendrá muchísimo más valor, ¿no? O sea, yo creo que es importantísimo fomentar la cultura del dato, ¿no? Otra cosa es después cómo consumimos ese dato, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho también del perfil, ¿no? Del usuario, ¿no? Depende de cómo de cada usuario lo que quiera, ¿no? Y, y es fundamental eso, conocer el perfil, porque yo creo que seguramente la información que quiera, no sé, un productor de berry en Huelva o sea diferente que la que quiera un productor de, no sé, de aguacate en Málaga o un Sí. productor O por de irnos al otro extremo, un productor de olivar de secano en Jaén o en eh, Castilla-La Mancha. o de almendro en Badajoz. O sea, Claro, al final sí, sí, sí. es distinto. Incluso a nivel técnico, no es lo mismo un técnico que lleve solamente una explotación que un asesor que lleve tropecientas fincas. O sea, eso hay que adecuarlo, ¿no? O sea, al final hay que conocer muy bien el perfil del usuario para no lanzarlo en una piscina de datos, ¿no? O sea, Eso es. para que lo tenga estructurado y que al final eso tiene que agilizar, ¿no? Eso lo comentaba antes, o sea, esto son herramientas que tienen que ayudar a los Claro. técnicos y a los agricultores, no al contrario, no darle más trabajo, ¿no? Eso, yo lo que intento transmitir siempre es que la tecnología no ha venido para complicarnos la vida, sino para facilitárnosla. Si una tecnología Mm, te está complicando la vida, no te vale, búscate otra. mm. Sí, sí, pero claro, ahí hay que saber el perfil, Efectivamente, las empresas tecnológicas también tienen su labor de cómo efectivamente. eh, las pantallas, los dashboards, cómo se presenta, porque al final tiene que ser fácilmente consumible, ¿no? Por el usuario, ¿no? Y aquí lo que sí que me gustaría también recalcar es que, bueno, la siguiente pregunta era que, ¿qué crees que deberíamos hacer para utilizar esa información de manera correcta y sencilla? Y yo creo que aquí la figura del técnico, del ingeniero agrónomo, como siempre recalco, tiene un papel súper importante en toda esta transición al mundo digital. Si queremos que el agricultor empiece a tener esa cultura del dato, nosotros somos los que tenemos que inculcársela y sobre todo ayudarles, porque hay ciertos agricultores que por sí solos no tienen tiempo ni los conocimientos ni las habilidades para poder manejar los datos correctamente y lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a través de ese dato. Sí, está claro, o sea, el técnico tiene un papel clave ahí, ¿no? De divulgador y de transmisión de información, ¿no? Pero ya te digo, o sea, pero hay que saber el perfil, o sea, que el técnico le puede formar al agricultor, pero al final la información, al final le va a llegar sí o sí en una app, porque al final es lo que todos tenemos. Y esa app Efectivamente. no puede ser ahora veo el riego en esto, ahora veo el satélite, no sé qué, la predicción del agua, que cuánto va a llover, no sé qué, lo ve en otro, o sea, le tiene que facilitar la vida, ¿no? Entonces, saber qué tipo de agricultor es, qué tipo de información requiere, y eso es fundamental para hacer, porque si no nos perdemos, ¿no? Al final hay que construir de abajo para arriba, ¿no? Ahí está, estupendo. Y actualmente, ¿qué tipo de tecnologías estáis aplicando? Y sobre todo, que ya hemos tocado un poquito el tema, pero ¿cómo puede un agricultor o técnico sacarle partido a las mismas con lo que estáis aplicando actualmente? ¿Qué tipo de tecnología? Pues o sea, dentro del proceso de lo que es toda la digitalización, Hablando ya pues más por centrarlo en lo que es campo, ¿vale? bueno, a nivel de campo estamos haciendo,
pues además de recopilar información, o sea, somos proveedores de información, ¿vale? Y lo que hacemos es integrar ese tipo de información y analizar distintos procesos, ¿no? Esa integración, o sea, al final estamos integrando mucha información tecnológicamente, requiere de procesos, ¿no? Al final te cuento una anécdota de cuando empecé yo con el tema de digitalización, sensorística, estaba dando, creo que era en el 2014, una, una charla de sensores y eso, y cuando terminó la charla, me pregunta, se acerca un hombre, seguramente un informático, después analizando, y me pregunta que si tenía API, que si teníamos API. Y yo digo, bueno, nosotros API, bueno, trabajamos con API, con agrupaciones de producción integrada, pero yo creo que API no tenemos, ¿no? A ti te estás riendo y entiendes el Sí, sí, concepto, porque sí. tú ya vienes de serie digital, ¿no? Vienes por ahí. Conozco ambos conceptos, por eso me ha hecho tanta gracia. Claro, yo me quedé, yo después le pregunté a un compañero, digo, me han preguntado que si tengo API y se descojonaba, obviamente, como estás Claro, haciendo tú, claro. a ver. Una API es una interfaz de programación de aplicación y me lo explicó perfectamente lo que es. Mira, eso es como un camarero en un restaurante. Tú vas, te sientas y le pides al camarero de la carta esto. Él va a la barra y te lo trae. Pues una app es eso, o sea, manda una información a un programa, la captura y te la devuelve, ¿no? Y bueno, utilizamos distintas tecnologías de integración de datos, luego esa información pues la estructuramos en distintos formatos, ¿no? Bases de datos SQL o estructuradas, desestructuradas, ¿no? Y utilizamos tecnologías pues, de inteligencia artificial, ¿no? Al final también otro palabra que al final la inteligencia artificial lo que pretende es simular, las máquinas simular el comportamiento humano, ¿no? Comunicarse, tomar decisiones en base a la experiencia, aprender de los errores, ¿no? Almacenar información, ¿no? Con dentro de inteligencia artificial utilizamos tecnologías de machine learning, ¿no? Que al final lo que se trata es tú a una máquina le das información, ¿no? Y ayudándole a reconocer patrones, al final encuentra un algoritmo que te lo reconozca, ¿no? Un ejemplo muy claro de machine learning es ¿no? enseñarle a identificar, por ejemplo, un perro, ¿no? Le enseñas un perro o un gato, le dices, esto es un perro, ahora enseñas un perro y un caballo, un perro. Al final le vas enseñando y es capaz la máquina de identificar un perro, ¿no? Y utilizamos también a nivel de procesamiento de deep learning, ¿no? Que al final son procesamientos profundos, más sofisticados, que ahí no necesita ayuda. O sea, tú al final le das un dataset a un algoritmo y es capaz de reconocer los patrones y llegarte a una conclusión o a una predicción. Ujú. Y a nivel o sea, capturamos información, la almacenamos, la procesamos y tenemos distintos sistemas de explotación de información, ¿no? Vía web, vía app, interactúas con un autómata, ¿no? Con un programador de riego, Eso es. incluso Ahí, una. ahí es la parte que nos interesa, es decir, ¿qué aplicaciones tiene todo esto en la agricultura? Pues al final tienes una recomendación. Al final lo que se trata es tomar datos, analizarlos y dar una prescripción, una recomendación, o bueno, analizar la información y dar una prescripción para hacer un tratamiento variable de abonado o de productos fitosanitarios o variar el volumen de copa, el volumen de carga en función del volumen de copa que ha analizado previamente. A nivel No de sé si riego, por ejemplo, cuándo, cuánto y cuánto regar, como os comentado anteriormente. efectivamente, al final tienes información, bueno, estamos viendo antes todo el tema de sensorística, Efectivamente. de toda la parte de imágenes de satélite, la parte climática, ¿no? De Eso cálculo es. de evapotranspiración. Eso es otra de las cosas que me gustaría contar, es decir, qué tipo de hardware o de utensilios, para que la gente lo entienda, son los más frecuentes de este tipo de tecnología. Yo los conozco, pero me gustaría que lo contaras tú un poco. ¿Qué es lo que se monta realmente en máquinas,
en campo para luego recolectar toda esa información y que nos ayude a tomar decisiones? Pues en campos lo que se toma normalmente son sistemas y todo lo que tenga capacidad de digitalizar se está haciendo, ¿no? O sea, ya es muy raro que alguien te ponga un tensiómetro que venga aquí a leerlo, ¿no? O sea, lo normal es que te ponga un sensor que tenga conectividad para leer la información, ¿no? O tipo sensores de, bueno, al final pueden medir suelo, planta, clima, ¿no? En suelo podríamos medir pues todo el tema de humedad, distintos tipos de humedades, tanto volumétrica, matricial, conductividad eléctrica en el suelo, para saber, porque al final, cuando fertilizamos, lo que estamos echando son sales, ¿no? Algunos es una sal, ¿no? Y al final tú estás viendo cómo va cambiando en el perfil del suelo la concentración de la conductividad eléctrica, que al final lo que estás midiendo es el contenido de sales, ¿no? Y te da y a saber cómo es la distribución en el suelo de las sales, ¿no? Incluso a planificar si tienes agua como salina, pues Claro. Riego de lavado, ¿vale? No, y eso, por ejemplo, es fundamental para también el tema del consumo de agua por parte de la planta. No es lo mismo regar con un agua muy salina que con un agua totalmente, pues eso, sin cero salinidad. La planta evidentemente va a reaccionar de forma muy diferente a ambas, y conocer no solamente cuánta agua estoy aplicando en volumen, sino qué tipo de agua y con qué características es fundamental. Y si me sumas una medición en planta para saber cómo la está tomando, pues sería el pack completo. Al final puedes medir cada vez más, o sea, todo el tema de la sensorística va a crecer exponencialmente, ¿no? Porque se está trabajando mucho electrónica, toma de datos, ¿no? Todo el tema de sensores de turgencia, sensores de temperatura de hoja, sensores de flujo de savia, ¿no? Al final, porque al final lo otro estamos midiendo indirectas, ¿no? Pero tenemos la capacidad de preguntarle a la planta, ¿no? Y un sensor que está conectado a una planta te está dando una respuesta directa de lo que le está ocurriendo a la planta, ¿no? Y eso te lo permite el IoT, ¿no? También te permite, lo comentaba antes, ¿no? Al final, una de las variables más importantes en la producción agrícola es la temperatura, ¿no? Conocer tu microclima de la zona que estás produciendo, pues es fundamental, ¿no? Ese microclima, pues temperatura, humedad ambiente, ¿vale? Es clave, ¿no? Lo que hemos comentado antes de integrar térmica, calcular evapotranspiraciones, ¿no? La demanda de agua en función del clima de la planta, todo el tema de también, sensorística en maquinaria, bueno, o las traen de serie, ya toda la telemetría o sensores que se están incorporando a la máquina, o bueno, hay dispositivos que le puedes poner un tractor que bueno que tenga ya su edad, pues le metes un sistema con señal GPRS, puedes medir distintos parámetros del tractor, incluso si está enganchado a cualquier apero o no atomizador, puede ir midiendo los caudales, ¿no? Para saber cómo es la aplicación. Todo el tema de teledetección, ¿no? Importantísimo, ¿no? Al final estamos tomando datos puntuales, pero eso lo puedes contrastar o referenciar con la heterogeneidad que estás viendo desde el cielo, ¿no? Con distintos indicadores, pues tú tienes un punto muy controlado de una planta con IoT y ahora sabes cuántos píxeles o cuántos proporcionalmente tienes iguales o cuántos distintos, ¿no? Te da una visión, lo que es la teledetección muy, muy, muy importante, ¿no? Estupendo. Tendremos la oportunidad de hablar más en detalle de sensórica y estas cosas con un amigo en común, que es Álvaro, de Metos Ibérica, así que a él ya le sacaré todo el partido que quiero. Bueno, y como yo también pienso que cómo sacarle el agricultor el máximo, o sea, el agricultor no tiene que saber, o el técnico, o sea, no tiene que saber el detalle de todo. O sea, nosotros tenemos, no sé, un móvil y tú no sabes toda la tecnología que hay detrás, de no sé qué, de que hay detrás, o tú tienes un tractor y no sabes no sé qué. Tú tienes que saber cómo usarlo, ¿no? Y para que te expliquen esa tecnología y eso, al final, como ha ocurrido de aquí hacia atrás, el agricultor ha buscado, pues, asesores, socios, o sea, al final buscaba casa de semillas, casa de abono, ¿no? Pues yo creo que a partir de ahora tiene que buscar socios o tecnológicos, ¿no? O perfiles que también le dé ese soporte, ¿no? Porque no tiene por qué conocerlo todo, ¿no? Pero sí tiene, o sea, es fundamental usar todas estas herramientas
Y si no tienes capacidad, te tienes que aliar con alguien para llevar ese camino, ¿no? Vale, estupendo. Y por concluir con este bloque de la entrevista, me gustaría que brevemente, porque es una pregunta que puede tener una discusión muy amplia, me comentaras en tu opinión hacia dónde va la agricultura, cuál es el futuro que nos espera y si estáis trabajando en algún proyecto así interesante que se pueda contar. Bueno, yo personalmente creo que la agricultura cada vez más, o sea, más exigente, o sea, es muy competitiva y la diferenciación de un agricultor va a ser la gestión de la información, ¿no? O sea, el agricultor va a tener que ser digital sí o sí, porque si no se va a quedar fuera de la jugada, ¿no? Porque si están haciendo una agricultura muy competitiva y si tú no entras en la derivada de la digitalización, pues no va a existir, ¿no? Y ahí, perdona que te corte, Custodio, te voy a dar un eslogan que yo creo que es de mi cosecha, y es que la digitalización ya no es una opción, es una obligación. efectivamente. Y bueno, y entrando un poco más en detalle, yo creo que va a ser predictiva, o sea, lo vamos a anticipar a lo que va a ocurrir, ¿no? Estudiando los datos anteriores. Va a ser prescriptiva y de precisión, o sea, vamos a manejar ambientes, o sea, toda esta información nos va a permitir dentro de una parcela o una finca diferenciar distintos ambientes con distintos manejos, ¿no? Una prescripción de precisión y seguramente será esa ejecución autómata, o sea, habrá cada vez más robots, o sea, ya lo hay, ¿no? O sea, tú con un programador puedes estar viendo información y remotamente interactuar con él, ¿no? Pues eso llegará también a la maquinaria, a la ejecución de un tratamiento, de un abonado, o sea, yo creo que será predictiva, prescriptiva y autómata, ¿no? O esto último tardé un poco más, pero por ahí van los tiros y las TIC en todo esto es clave, ¿no? para el desarrollo de este futuro, ¿no? Bien, pues para concluir con la entrevista y terminar con ese contenido general que a mí me gusta tanto tratar también en las entrevistas, te voy a realizar una serie de preguntas alrededor de unos temas un poquito más generales, pero que, como siempre digo, son muy importantes para el desarrollo y futuro de nuestro sector. Entonces, yo estoy convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello, ¿cómo crees que el sector agrícola puede contribuir a frenar el cambio climático de alguna forma o contribuir de forma positiva con respecto al calentamiento global? Bien, yo te haría un matiz, un inciso. O sea, todo el calentamiento global yo creo que es un problema general de la humanidad. O sea, obviamente la agricultura tiene su papel, pero es global y hacer un problema global requiere de soluciones globales, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y en esas soluciones globales yo creo que es clave el término sostenibilidad, ¿no? O sea, porque al final todo tiene que ser sostenible, ¿no? Ya hay una definición de sostenibilidad, o sea, un sistema sostenible cuando perdura en el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ¿cuánto tiempo tiene que perdurar la humanidad o el planeta Tierra, ¿no? Pues, como mínimo escala solar, ¿no? Que es un poco el que nos nutre, ¿no? Claro. Pues lo que está claro es que tal como vamos, pinta muy mal, ¿no? Y es fundamental ese concepto de sostenibilidad llevarlo a indicadores, ¿no? Porque estamos hablando todo sostenible, pero ¿cuánto es sostenible una cosa más que otra? Y creo que ahí juega un papel muy importante lo que es la biología y la termodinámica, ¿no? Para tener indicadores de sostenibilidad. Dentro de eso, o sea, el papel de la agricultura, yo también rompo una lanza por la agricultura, ¿no? O sea, por supuesto. Tú estás también en el sector agro, o sea, tú vas a una explotación agrícola y utiliza energía renovable, ¿no? Lo comentaba mi hijo, ¿no? Hace la fotosíntesis, ¿no? O sea, coge el sol, produce biomasa, ¿vale? Captura CO2. Y fija, ¿no? Es un sumidero de CO2, ¿no? Muchas veces, no, la agricultura, no, la agricultura es un sector que tiene sus cosas, ¿no? Pero que
es renovable, que utiliza energía solar y además fija CO2, ¿no? Dentro de, bueno, es un poco esa introducción, yo creo que cosas que podemos hacer, pues mejorar la utilización de los recursos, ¿no? El riego, ¿no? España, pues yo creo que es uno de los países punteros en cuanto a gestión de riego, ¿no? Pero siempre hay que mejorar, ¿no? Pues, mediante sistemas de riego deficitario controlado, ¿no? De dosis variable de riego, ¿no? Todo el tema de abonado, ¿no? Todo el tema de mejorar la precisión de abonado, ¿no? Cerrar ciclos, yo creo que es importante cerrar los ciclos, ¿no? Plantas de compostaje que vuelvan materia al campo, ¿no? Ha habido, yo creo que pasa que es difícil, ¿no? Pero ha habido una desvinculación entre la agricultura y la ganadería, ¿no? Cuando la agricultura y la ganadería están juntas, pues el impacto es menor, ¿no? Porque, bueno, el abono y eso es una medida que se puede tomar, ¿no? Todo el manejo de suelo, ¿no? Suelo fundamental, ¿no? Al final, yo ahí estoy incidiendo bastante en todo el manejo de suelo, cubiertas vegetales, no laboreo, etcétera, correcto, etcétera. correcto. Al final, suelo es un sumidero de carbono y, bueno, y es la base, ¿no? de la agricultura. Tener un suelo fértil, viable, es fundamental, ¿no? Lo estás comentando tú de cubiertas vegetales, ¿no? De rotaciones de hojas de cultivo donde venga abonos en verde. Eso yo creo que es clave, ¿no? Para fijar el carbono, ¿no? Y tener menos impacto, ¿no? Y lo comentaste al principio también, el tema del manejo de ecosistemas, que por suerte tenemos ya cada vez más información que nos permite conocer muy bien qué es lo que pasa en un entorno y aprovecharnos de ese entorno para producir más y mejor, ¿no? Eso también puede jugar un papel importante. La holística del agroecosistema es fundamental, ¿no? Porque hay relaciones y conocerlas es fundamental para bueno, pues depender menos de abonos de fitosanitarios, bueno, pues al final eso te permite bueno, ser más sostenible y tener menos impacto, ¿no? Estupendo. Yo creo que también es importante el consumidor, ¿eh? O sea, porque al final nosotros producimos según nos demandan, ¿no? Y hacemos un gran esfuerzo, yo creo, a día de hoy. Sí, hacemos mucho esfuerzo y lo que no puede ser que el consumidor pida unas cosas y, bueno, luego si nos vamos ya, bueno, a desechos, sobra de comida, o sea, es importantísimo que el consumidor tenga conocimiento de todo esto, ¿no? O sea, de cómo se produce y que bueno, que está muy bien que nos exijan a nosotros, pero que luego a él también tiene un impacto, ¿no? Además, si bueno, ahora quiero de moda, no sé, que tenga el plástico en la fruta, ahora que no sé qué, es importante, al final es cuestión de todo, ¿no? O sea, es una decisión o un planteamiento a nivel global, ¿no? Llegamos con carrerilla a la siguiente pregunta, que es precisamente ¿qué crees que deberíamos hacer desde el sector o qué propondrías tú para intentar mejorar la transición de valor o la transmisión de valor durante la cadena agroalimentaria? Pues comunicar, yo creo que comunicar. Yo creo que hay una brecha cada vez mayor entre el mundo rural y el mundo urbano. O sea, ahora con la pandemia parece que le hemos visto la oreja al lobo, ¿no? Que el campo se fabrica, no sé qué, pero yo creo que eso no lo olvidamos pronto. O sea, bueno, y hemos visto, hemos transmitido que somos fundamentales, pero no hemos transmitido realmente lo que hacemos. Yo creo que eso es importantísimo, comunicar lo que hacemos. O sea, yo creo que hay una imagen que no es real de lo que piensa la gente de la urbe de lo que se está haciendo en el campo, ¿no? O sea, que allí estamos tirando químicos, cargando el planeta porque nos gusta, ¿no? Lo que comentaba, o sea, el agricultor hace lo que demandan en el otro lado, ¿no? Si demandas otra cosa, pues el agricultor hace otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay que comunicar, ¿no? Y decir realmente por qué las pasan las cosas, ¿no? O sea, no, los químicos, no, o sea, un herbicida, yo lo veo, o sea, aplicado un herbicida, o sea, tiene unos estándares, ese herbicida ha pasado un registro, ha pasado procesos de toxicológicos, hay una norma de residuos que no puede mantener, ¿no?
y parece que no, es que, y tecnología, ¿no? Toda la parte de Agritech y todo esto que se está implantando en la aplicación. La gente, no, es que estáis cargando bueno, yo muchas veces me llega y digo, mira, vale, tú, que no, que echamos fitos, bueno, vale, vamos a Son hacer, una herramienta más. imagínate tú unas patatas y echamos un herbicida, un fungicida, o un trigo, o un maíz, ¿vale? Va a ver lo que se cosecha, ¿no? Y ahora ves la producción que tiene, ¿vale? ¿Qué rendimiento tiene? ¿Qué calidad tiene? ¿Vale? ¿A qué precio tiene que pagar el agricultor eso? ¿Vale? Para que sea rentable. O no. O cada vez necesitamos más producción, ¿vale? Si ahora hacemos y producimos menos, ¿qué hacemos? Tenemos más tierra, deforestamos para tener más tierra para agricultura, que yo creo que es un desconocimiento de que, bueno, de que la agricultura está muy profesionalizada y se hacen las cosas muy bien. Entonces, yo creo que hay que transmitir, porque les digo que por lo menos es mi percepción, ¿no? Hay brechas, yo creo que cada vez se está haciendo aumentando entre la parte entre el campo y la urbe, ¿no? Creo que es un punto en el que todos coincidimos en este sentido. Y al final yo soy de los que piensa, al igual que todos vosotros, que un consumidor consciente lo que conlleva es una producción consciente, sostenible y que al final nos perdure en el tiempo y nos permita, sobre todo, que es el objetivo también de la pregunta, unos precios dignos y que el consumidor esté dispuesto a pagar por lo que está consumiendo. Muchas veces no nos planteamos cuando nos compramos una zapatilla o cualquier objeto tecnológico o un mueble qué hay detrás. Entonces yo creo que detrás de lo que más falta nos hace, que es la producción de alimentos, pues debemos de comunicar lo que hacemos para que el resto de la gente sepa de dónde proviene y esté dispuesta a pagar ese valor añadido. Hace falta mucho marketing de base del agro, ¿no? De transmitir de lo que se hace, cómo se hace. Yo creo que es importantísimo. Estupendo. Y ahí yo creo que también pues la figura del agricultor tiene pues su importancia. Por ello, una de las preguntas que más me gusta, por no decir la que más, es que ¿qué características debe tener un agricultor en la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante? Y en definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Bueno, yo creo que el agricultor o la persona que se ha dedicado a la agricultura a lo largo del tiempo ha tenido distintos roles, ¿no? Del principio de la agricultura lo que había era campesinos, ¿no? Que al final hacía una producción de una comunidad y se intercambiaba entre ellos pues alimentos, ¿no? Después, a final de mediados del siglo XIX, una explosión de la producción agrícola, que llegó la figura del agricultor como pensar en la producción, en la producción, en la producción. Y yo creo que ahora estamos en que el agricultor tiene que ser empresario, ¿no? Tener la visión de un empresario en cuanto a futuro, a innovar, a adaptar tecnología, siempre intentar incluir cosas nuevas en su empresa, ¿no? Yo creo que es fundamental que el chip del agricultor sea más de empresario y de innovador, ¿no? Estupendo. Pues creo que con una definición tan corta pero tan precisa ha quedado más que claro y al igual es un punto en el que todos al final llegamos al mismo sitio. Para concluir la entrevista siempre, bueno, yo al final por suerte conozco mucha gente muy interesante para entrevistar, pero me gusta que las personas que pasan por el programa recomienden también a alguien para seguir haciendo que la rueda no pare. Entonces, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que contar o aportar a un programa como este? Bueno, pues yo creo que el director de Impact Analytics, Gonzalo Martín, yo creo que es una persona que, bueno, en toda la parte estratégica, no es agro, es teleco, pero se ha pegado con mucho agro y, bueno, es emprendedor, ha iniciado startups y yo creo que puede ser una persona que a nivel de visión estratégica de hacia dónde va el sector, yo creo que puede aportar mucho. Estupendo. Pues, Custodio, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Para mí es un placer tener esta charla contigo este sábado por la tarde. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por participar. Y para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de Hispatec y lo que ofrecéis, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, yo agradecerte pues la iniciativa que está llevando, que al final lo que estamos comentando es transmitir, ¿no? Y darte la enhorabuena por el programa. Y para conectar conmigo, digo, con Impact Analytics, yo creo que
somos una empresa que tenemos huella digital, ¿no? Es muy fácil localizarnos, ¿no? De todas maneras, mi correo electrónico es clopez@hispatechanalytics.com. Estupendo. Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en las siguientes. No os olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.